Oiga, fascinante los resultados de la elección la semana pasada en el Reino Unido por muchas razones. Una victoria contundente del Partido Conservador. Boris Johnson va a tener mayoría para formar gobiernos sin tener alianzas, para aprobar el Brexit, y esto pues va a implicar muchas cosas. Va a implicar quizás la separación de Escocia del Reino Unido y también hay que decirlo y hay que analizarlo, la derrota histórica que sufre el Partido Laborista. Javier anda muy deprimido por eso, y por eso le paso la palabra. Sí, es amigo. Él es corvinista. Pero es su amigo. 5 no, años. pero él es corvinista. Oye, 5 años un amigo en Downing Street no es poco. No está mal. 6, porque ya lleva un ratito. Bueno, ya lleva un rato. Va a volver a ganar, porque lo limitas a 5 Es años. que es lo interesante de Javier. Sus amigos son los conservadores, pero su corazón está con los laboristas. Bueno, para nada, sí. no para nada. Tristemente es un país muy elitista, donde laboristas y conservadores todos estudiaron juntos. Yo creo que esta fue una elección, hablando de qué explica el resultado, que tuvo 2 grandes temas. Sí. Los 2 grandes temas son Corbyn y Brexit. Sí. ¿No? El primer tema, que es Corbyn, lo que muestra esta elección es el fracaso rotundo de su liderazgo, no de sus posturas. En todas las encuestas que se han hecho de votantes históricamente laboristas que votaron conservador en esta elección, la principal razón que dan es Corbyn, no sus propuestas. Es su liderazgo, su estilo personal, su personalidad, su falta de transparencia. Es él. Y creo que lo que sobre todo en parte explica ese voto que se pasó del Partido Laborista al Partido Conservador es el fracaso del liderazgo personal de Corbyn. Insisto, no de sus propuestas. Y el segundo tema, Brexit, obviamente. Sí, claro. Y ahí la razón por la cual es importante es que lo que logró hacer Boris es hacer de esta elección una elección de Brexit, y su mensaje fue súper contundente. Hagamos Brexit. Sí. Lo repetía por todos lados con una gran eficacia. Del otro lado no había un mensaje. No quedaba nada claro qué era lo que iba a pasar. Y por lo tanto, lo que mucha gente dio por hecho que pasaría es que seguiría y seguiría y seguiría. Entonces creo que eso es lo que explica. Y la gente ya estaba hasta el copete. Mucha gente. Sí, así es. Jorge. Mira, esto que dice Javier, yo no lo había visto así, pero me parece, primero, pues muy interesante, y segundo, un poco más esperanzador en lo que platicábamos la semana pasada, que en Estados Unidos mucha gente estaba viendo, y ahora lo confirman, como la primera primaria de la contienda demócrata, donde perdieron los progresistas, digamos, y ganaron, o ganarían el equivalente de los moderados, como en el 16, el voto a favor de Brexit anunció el triunfo de Trump. Esto que dice Javier lo contradice un poco, porque sí hubo un problema muy claro de Corbyn, entre otras cosas el tema del antisemitismo, el tema de su amistad o cercanía con los dictadores, Cuba, Chávez, etcétera, etcétera, y también pues su, digamos, postura un poco excesiva de indefinición sobre Brexit. Si hubiera él aceptado quizás convertir la elección en un referéndum sobre Brexit, saliendo claramente a favor de permanecer en Europa, a lo mejor la perdía igual, o a lo mejor no. Es la peor derrota del Partido Laborista desde 1935, y parte lo explica porque perdieron contundentemente en Escocia. Escocia se volcó, Héctor, al Partido Nacional Escocés, que dice, si se sale el Reino Unido de la Unión Europea, nosotros vamos a llamar a un referéndum para ver si nos salimos del Reino Unido, nos convertimos en país independiente y nos unimos a la Unión Europea. Es un nacionalismo laborista, que quede claro. Sí, totalmente. Sí, así es. Ahora, a mí lo que me parece interesante de que leí, que hizo también Boris Johnson, es que tomó unas posiciones como de izquierda, en el sentido de que el Estado tiene que invertir más en salud, etcétera. Cosa que no estaba clara en la posición de Corbyn. Pero por otro lado, en cuestiones morales, mucho más conservador, digamos, en materia, digamos, del control de la migración, entendiendo que estas comunidades son inglesas, representan un riesgo importante para Inglaterra, en términos de que tenemos que tener una política de apaciguamiento, de distensión, pues con las comunidades básicamente musulmanas, islámicas, que ya son ingleses, pero que culturalmente están en otro lugar.
Y esa combinación me parece muy interesante y muy difícil de sostener en el tiempo. Pero por ahí es por donde dice The Economist que puede estar un cambio de más largo plazo en el electorado británico. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, es un misterio, ¿qué quiere Boris? Nadie sabe, Boris Johnson, nadie sabe. Tú sabes, porque lo no, conoces. es un misterio genuino. No, ya logró lo que quería. Toda su vida. Bueno, quería ser primer ministro y ganar la elección. ¿De qué manera, Pero quiero sospechar que tiene planes para los próximos 5 años. Bueno, por eso, pero nadie bien a bien sabe cuáles son esos planes. Yo creo que lo que va a lograr es mantener precisamente esa coalición. Él se dice ser lo que llaman un One Nation Tory, es decir, un paternalismo estatal que sí habla de gastar en programas sociales, etcétera, ¿no? Pero en lo social conservador y donde mantiene a los tacheristas rabiosos que están en su equipo dentro de la coalición, es que sí creen en la desregulación, no en la austeridad, pero sí en la desregulación. Y yo creo que es posible juntar esos tres elementos. La desregulación en lo económico, ¿no? Exacto, ¿no? De hecho, la lógica de salirse de la Unión Europea es una lógica desregularizadora. Claro, yo creo que es posible que vea, y sobre todo con este electorado que tiene ahora, más le vale que gaste en programas sociales y más le vale que gaste en infraestructura. Y yo creo que él ideológicamente está más que dispuesto a hacer eso, manteniendo una postura conservadora en lo social que también le va a gustar a ese nuevo electorado, pero desregulando lo que le va a gustar al empresariado, al sector privado, etc. Una última pregunta, Javier. ¿Qué riesgo ves de que efectivamente Escocia se salga del Reino Unido? Mira, hay varias próximas crisis. Una es cómo resulta la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa. Esa va a ser la crisis inmediata, de muy corto plazo, en junio del próximo año, y la siguiente crisis es Escocia. Probablemente busquen un nuevo referéndum. Boris ha dicho que él se va a rehusar y ahí va a haber una crisis. Y ahora tendremos 3 años de hablar de la crisis de Escocia. Tuvimos 3 años de la crisis de Brexit, tendremos 3 años. Porque para hacer el referéndum en Escocia se necesita la aprobación del Parlamento británico, el Parlamento del Reino Unido. Pero eso en sí es un debate y parte de ese debate, si esto acaba en las Cortes, no acaba en las Cortes. Lo que tiene Boris es un proyecto mayoritista como el de López Obrador, impulsar la mayoría, haciendo a un lado a las Cortes, a los entes autónomos. Es un proyecto mayoritista. Y cachar todo lo que muy similar, es hacer la voluntad del pueblo. Y quien lo estorbe, la Suprema Corte, hacerlo a un lado. Las instituciones tienen una mayor antigüedad, entiendo. Un poquito. Unos 400 años más. Poquito. Pero las instituciones... Si para algo han servido estas instituciones es para hacer a la mayoría fuerte. O sea, la diferencia con Trump es que las instituciones inglesas, excepto en los últimos 10 años, ahí son igual de jóvenes que la Suprema Corte es de ayer. Son instituciones, esos contrapesos son muy recientes y algunas de ellas vinculadas a la Unión Europea. Es que acuérdate que el Parlamento se hizo para enfrentarse a la corona. Pues sí. Entonces era un parlamento mayoritista. Es verdad, por eso es un régimen parlamentario y todo. Oiga, ya nos tenemos que ir. 11 puntos de resolución. Nótese cómo Javier Tello se refiere al primer ministro del Reino Unido como Boris. My friend Boris. No. Lo que sí les recomiendo que vean es un anuncio de la campaña donde Boris Johnson reactúa a la famosa escena de Love Actually. No sé si se acuerdan, donde va un chavo a ver a la chava con la que está enamorada, pero está ya casada ella, a decirle la verdad, y se lo dice con tarjetas para que el esposo que está arriba no escuche. Usa esa escena de esa película, que es una escena maravillosa, para promover Brexit. Es un anuncio espectacular. Lo vamos a ver. Bueno, pues les deseo, este es nuestro último programa del año, de la década. Dios mío. Qué horror. Oigan, vamos a estar de manteles largos el año que entra, 10 años. Cumplimos 10 años el 15 de febrero en la Hora de Opinar, con esta mesa, que es de los fundadores. Qué orgullo, Yo sí me siento con orgullo y la verdad es un placer tener esta mesa de los lunes. Deberíamos de venir sin maquillaje para que se noten los 15 años. 10, ya se te hicieron como 15 a ti. 10. Feliz año. Nos vemos a todos. El 6 de enero. Gracias, Héctor. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Buenas noches.